En el vídeo anterior hablamos de los peligros de la moto de campo, ya hicimos un desglose por especialidades para ver cuáles son más peligrosas y cuáles son menos peligrosas, y hablamos de un modo general de todo lo que es la especialidad en sí, y hicimos algún apunte de competición, pero no entramos en este tema de carreras, de cómo correr carreras o de qué es más peligroso corriendo carreras. Así que hoy en este vídeo vamos a hablaros solo específicamente de los riesgos que tiene competir en las diferentes especialidades de la moto de campo. Vamos a seguir el mismo orden que íbamos la otra vez. Empezamos con el trail. El trail de competición, hay una nueva especialidad, bueno, hay un par de años yo creo, que se llama Mototurismo Adventure, que pues es no competitivo, o sea, no te cronometran. Hay puntos, la verdad es que no sé cómo va, pero hay puntos por llegar a... Es regularidad, pero en campo. Y aquí, ¿riesgos de correr esto? Pues yo creo que ninguno. De hecho, menos, porque tienes una organización y tienes una estructura que si pasa cualquier cosa te pueden solventar un montón de problemas. Porque aquí, al no ser competitivo, o sea, al no puntuar por velocidad, porque eso ya digo, no sé cómo puntúan, es regularidad de velocidad, no sé si tienen algún sistema externo de control de por dónde vas, o lo tienen todo hecho de manera que tú no tienes que correr y ganas dependiendo de lo bien que hagas durante la carrera. Entonces aquí el riesgo del trail en competición, cero, o incluso comparado con el trail de aficionado, o incluso mejor porque tienes una estructura y gente que te apoya y un coche escoba y gente que está pendiente de que no te pase nada. En enduro a nivel competición tenemos el riesgo de salir a la crono y cronometrarnos sin haberla andado antes, y hay que ir a fuego, o sea, somos nosotros contra el crono, y esta es la parte más peligrosa, por así decirlo, del enduro, que es dar tu máximo en un terreno totalmente desconocido que solo has hecho andando. Luego, aparte de este riesgo, que yo creo que es el más significativo, lo que es la competición pura, que es contra el crono, tenemos el rally, que el rally puede ser un rally muy apretado. Bueno, para que entendáis un poco lo que es el rally de enduro, que os explico un poco la base, es un recorrido de unos 80 kilómetros en el que dentro de ese recorrido hay tres circuitos pequeñitos que es cronometrado. Entonces, de crono a crono tenemos un tiempo, un horario al que llegar a un determinado punto. Si a ese punto llegamos más tarde, penalizamos. Entonces, a nivel de competición, si lo hacen el rally muy apretado y tenemos que correr mucho para el rally, está el riesgo de caernos en medio del monte, que encima no hay nadie, podemos hacernos mucho daño, y es una parte importante del enduro también. Y que en el enlace hay cruces. Aparte de eso, lo que has dicho, a nivel personas, de riesgo, coches. tenemos el riesgo externo, que es ya no solo que nos podemos caer en el rally porque esté muy apretado, sino que en ese mismo rally puede haber un camino, un cruce, un coche que viene de frente. Entonces eso ya es una parte del factor de riesgo externo que tenemos en competición en un enduro. O sea, en enduro en competición tenemos la necesidad de ir rápido en un sitio que no hemos andado antes, y tenemos la necesidad de llegar en un tiempo concreto durante el rally, que si vamos apretados también vamos a correr más riesgos por nuestro pilotaje y porque no veamos un coche o pase cualquier cosa tanto externa como de nuestro pilotaje. En el motocross en competición el riesgo principal, bueno, la tensión de la carrera, la lucha cuerpo a cuerpo, son muchos, pero uno de los factores también que es muy peligroso en campo, o sea, en motocross, yo creo que es la salida, que todos en paralelo. La salida de motocross son las más espectaculares que existen, yo creo, porque están todos en paralelo, en la posición se elige dependiendo de los tiempos que ha hecho los cronometrados, y la posición normalmente la mejor es la que está más cerca del vértice de la primera curva, pero todos, o sea, influye relativamente poco la posición, sí que influye bastante, pero un tío que haga muy bien la suelta del embrague y la tracción inicial puede llegar a hacer el whole shot, aunque no tenga la mejor posición. Entonces, en ese momento que se juntan todos como un embudo y van todos en paralelo, y mucho contacto físico, y puede haber muchas caídas. En competición sería esa la principal, yo creo, la diferencia con el motocross aficionado y el motocross de competición, la parte esta del inicio de la carrera, y luego el cansancio y el aguantar, que ya está terminando la manga, intentar aguantar en último momento, llegarte a un salto que llegas jodido, las roderas, eso sería bastante complicado también. También en motocross, al estar rodando en un circuito más gente, en caso de una caída en un salto, el riesgo que tienes es que te caiga la gente encima, porque aunque en este aspecto sí que están los banderas, que por esa parte es casi menos peligroso en competición que a nivel aficionado, es un riesgo que está ahí.
Sí, saltar más pegado, que es en el paralelo, te puedes tocar en el aire, sí que también se cede menos, al final estás en competición y no hay esa parte de ceder el paso a alguien que habría en un entrenamiento. El freestyle nunca lo hemos hecho, nunca hemos saltado en rampa, pero el principal riesgo yo creo que sería el hacer una figura que no estás preparado. Entrenar en foam, todo en la piscina, todas las figuras y luego intentar llevarlo a competición, esa es la parte más difícil yo creo, porque hay trucos o movimientos o figuras que son muy difíciles de ejecutar, entonces a lo mejor entrenamientos no lo hacen nunca, lo hacen en la piscina de foam y luego lo llevan a la tierra solo cuando están seguros o cuando quieren ganar una competición. Entonces aquí en el freestyle yo creo que el riesgo sería el querer hacer una figura muy peligrosa en un momento determinado. En los rides los factores son muy parecidos al modo no aficionado. Bueno, es que antes hemos hablado de competición, en el otro vídeo hablamos de competición también, pero bueno, el resumen aquí sería las trampas ocultas, de querer ir muy rápido en rectas que son planas totalmente y querer ir muy a fuego porque el crono es el que es y tienes que ponerte a velocidades altísimas, 150, 160 mantenidas durante mucho tiempo. Ese sería el factor también más peligroso. Bueno, el sí que es peligroso que en competición, cuando vas acercándote al piloto de delante, te vas comiendo todo el polvo. Y hay muchos momentos en los que no ves nada y estás envuelto en un nube de polvo, niebla absoluto, que no sabes ni hacia dónde vas, ni si hay una piedra. Entonces ahí, si aflojas el ritmo, el tío que va delante se te vuelve a ir y vuelves a tener que recuperar lo que has perdido en ese momento que has dejado de dar gas. Esto lo contaba el otro día Antonio Jimeno en la presentación de la Teneré y hay un montón de historias súper peligrosas por esta situación, que ves el polvo de lejos, te vas acercando y cuando llegas, toca un terreno a lo mejor de terreno más blando, más arenoso y levanta una polvareda que tienes que levantar el gas porque si no cualquier cosa te puede pasar. Y hay muchos pilotos que se la juegan mucho, los 10 primeros del Dakar van jugándose el tipo casi continuamente por esta parte del polvo. También en competición el levantarse súper temprano, en el Dakar se levantan a las 3 de la mañana, muchos tramos de enlace, muchas horas encima de la moto, la falta de concentración por el cansancio, eso afecta seguro también a los riesgos. Entonces si se acumula un terreno con polvo, cansado, una lectura del roadbook rápida, o sea, ir rápido con la navegación y con el polvo que puede haber, eso ya es un cóctel de la leche de peligroso. Y también creo yo a nivel competición el terreno antes, es que no sé si ahora los coches salen antes, cambiaron un poco el orden de salida no, ahora las motos abren. Claro, antes cuando salían los coches antes sí que rompe mucho el terreno, el fest también es muy importante a nivel de competición. El polvo muy fino, pero ahora abren las motos y luego vienen tras los coches y los últimos niveles de moto, los más restantes de moto, al final les pasan los coches y les pasan los camiones más rápidos, que eso sí que es una movida porque imagínate que vas con tu moto ahí cansado, devorado y te pasa un coche que te pasan, hay un Sentinel que es un aparatito que pita, que te avisa de que van a pasarte, pero hay veces que según nos contaban que en cuanto pita ya te han pasado y te han pasado a una velocidad porque te pasan los mejores coches y los camiones incluso también te llegan a pasar porque los camiones también vuelan, aunque salen los últimos. Y luego encima te encuentras el terreno ya pisado por todos estos, o sea que el Dakar en la cola es muy duro. La misma parte del Dakar, cuando hay dunas, es que se ha visto alguna vez que le pase por encima un coche a alguien o que haya algún choque. Sí, pero esos son riesgos ya inherentes al tipo de terreno más que a la competición en sí. En competición de trial, aquí el riesgo también puede ser el intentar hacer una pared o un bloque muy alto. Yo creo que ese es el mochilero tiene que estar muy atento a coger la moto cuando está arriba y es lo que tú también te quieras. Bueno, aquí en las secciones de trial es lo que tú tienes. Hay diferentes niveles, hay muchos niveles además, tanto nivel aficionado como competición, alta competición, entonces te puedes encontrar tu nivel de dificultad por zonas más adecuadas para ti. Si te pasas a un nivel muy alto, te va a tocar hacer un escalón, que tienes que dar un golpe de embrague y lanzar la moto, que te vas a hacer daño casi seguro. Pero aquí los riesgos en competición sería escalones muy altos, con paredes muy verticales, que te puedes caer para atrás o quedarte atrapado con la moto. Sí. Yo creo que ese sería el principal, el ir por encima de tus posibilidades, pero no tiene tampoco mucha diferencia al trial de aficionado. Y por último, en enduro extremo, el riesgo va a depender un poco de la categoría en la que nos apuntemos. A niveles bajos es un poco como el trial, a niveles bajos al final son pasos más sencillos, pero según se sube de nivel o de categoría hay más metros, un barranco con más metros, un paso más complicado, agua a la derecha que puedes caer al agua y meter la moto y meterte todo el agua y quedarte ahí. Entonces hay muchos más factores y muchos más pasos en los que hay peligro que en
en categorías bajas, enduro extremo, Y el digamos. enduro extremo, sobre todo, el cansancio físico. Si tú llegas a... los picos de intensidad son de la patata va a tope cuando entras en una sección difícil. Si tú llegas a una sección difícil y lo afrontas, en vez de descansar y parar, lo das seguido, hay muchos más riesgos por la parte del físico. O sea, tienes que dosificar el físico porque si no vas a entrar, porque en el trial, bueno, pues si tú puedes tener más o menos embrague, pero aquí llegas a la extenuación total. Entonces, es muy importante controlar tu físico aguante, tu corazón no estés a reventar y también luego el golpe de calor que te puede dar, porque el enduro extremo tiene picos totalmente de estallar, que eso hasta que no se practica la especialidad es muy difícil de explicar, pero realmente llegas a la extenuación. A mí a veces se me apagan las luces casi del esfuerzo físico que estás haciendo. Entonces, a ponerte una categoría de bajo nivel si tienes poco nivel, adecuada a tu capacidad técnica, para que las zonas no sean muy difíciles, y gestionar el cansancio para que no te dé un vaído o un chungo, y sobre todo esperar cada vez que tienes que enfrentarte a un paso difícil, ser consciente de cómo estás físicamente para que no corres más riesgos innecesarios, porque lanzarte a hacer una sección que sabes que no tienes tacto de embrague suficiente porque no tienes antebrazos, eso te va a llevar unos riesgos que seguro te van a acabar mal. Y por último, que no lo hemos dicho, que nos ha pasado decirlo, en las carreras de enduro extremo suele haber enlaces muy rápidos también, en general. O sea, no hemos hablado de las zonas lentas, pero hay normalmente enlaces muy rápidos en los que hay bastante riesgos, normalmente porque son zonas, en secciones en la Hispania, por ejemplo, hay secciones muy rápidas, en la de rodeo igual, hay zonas muy rápidas, entonces hay que tener ahí un poco de margen siempre, porque donde más se puede ganar es en las zonas lentas, digamos, en las zonas rápidas. Ya hablaremos de eso también en el otro vídeo. Y si tenemos poco nivel en las zonas rápidas es mejor utilizarlas para descansar, pero sí, otra vez este vídeo se nos ha alargado mucho, así que en el próximo preparamos uno para cómo minimizar riesgos, con todos consejos de cada especialidad. Así que nada, espero que este vídeo también os haya ayudado a entender un poco más los peligros de la moto de campo, esta vez en competición, y el próximo vídeo de los peligros de la moto de campo ya intentamos dar algunos consejos de cómo hacer tanto para nivel aficionado como para iniciarnos en competición, para tener lo más controlado posible todos los peligros que nos puedan pasar. Así que nada, estad atentos que traeremos más vídeos. Un saludo. Hasta luego.